Nuevamente, como les mencionaba, estaremos hablando del aparato reproductor femenino, en este caso de los órganos externos, y empezamos con los labios menores. Los labios menores yo les hacía referencia a que cumplen una función específica, al igual que Desiree. Desiree, porfa, nuevamente, te escucho. Ya. ¿Y algo más? ¿En qué consisten estas secreciones? ¿Consultaste? Ya, justamente, estas sustancias nos ayudan a eliminar bacterias y obviamente a- al momento de cerrarse estos labios menores, pues protegen el ingreso de estos microorganismos a esta zona que es la apertura vaginal, ¿sí? Bien, ¿qué más? Subamos uno más y hablemos del himen. ¿Qué es el himen? Este es un órgano, una estructura bien hablada. Correcto, aquí se habla de la virginidad. Pero, ¿qué pasa con el himen? ¿Qué función cumple o qué características tiene? ¿Quién me lo consultó? Ajá, correcto. Si se dan cuenta, al igual que los labios menores, comparten una función, ¿sí? Entonces, en este caso recubre también la apertura vaginal y protege del paso de agentes infecciosos, como lo dice Alexis. Bien, Alexis, ¿qué más? ¿Qué más tienes? Alexis. Ajá, también. Pero aquí, bien, Alexis, gracias. Aquí entonces hablemos únicamente de lo que existe este tabú, que en este caso es del himen. El himen se tiene una estrecha relación con la virginidad de las mujeres. En algún momento con ustedes yo hablé que en la actualidad muchas mujeres ya no están teniendo esta estructura, ya nacen sin esta estructura, sin el himen. Pero ahora, no es que nacen ya no siendo vírgenes, ¿sí? Simplemente se está evolucionando y ya no la tienen. Recuerdan que este himen al momento es elástica, puede tener una elasticidad al red. ¿Mandé? ¿Quién está hablando? Bien, silencien sus micrófonos, porfa, si no les voy a escuchar lo que están conversando con sus familias. Entonces, continuamos. El himen, como les mencionaba, tiene una elasticidad de alrededor de 7 centímetros, ¿sí? Es eh, lo que se podría estirar, por decirlo así. Entonces, al momento de la penetración, como este himen es elástico, se va a estirar. Pero como ustedes saben, el tamaño del pene es alrededor de 10 a 15 centímetros y en algunos casos más. Pues entonces existe esta ruptura de esta estructura. ¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Entonces es por ello que se le conoce o se le hace referencia o solo tiene una estrecha relación con la virginidad de las mujeres. Porque al momento de la penetración, esta telita se rompe porque el tamaño del pene es grande y pues tiende a forzar su máxima capacidad de elasticidad. Bien, entonces incluso este himen puede romperse con gran facilidad practicando algunos otros deportes. Entonces, por ejemplo, como montar a caballo, montar a bicicleta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no es un indicador de virginidad, ¿de acuerdo? Es lo que se creía. Dime. Ya, si se rompe, no pasa nada. Simplemente se pierde y recuerda que tiene varias
sustancias, en este caso varias estructuras que también cumplen esa misma función, como es en el caso de los labios menores y de los labios mayores, ¿sí? Entonces esas funciones ya son como de alguna manera reemplazadas por otras estructuras, ¿sí? Pues no pasa nada si ya no lo tienen. ¿Alguna otra duda? Ya, hecho. Entonces eso en cuanto al himen. Avancemos al orificio uretral. Aquí ya lo está indicando. ¿Qué encontramos? ¿Quién me dice? Correcto. Ajá, los fluidos. Muy bien. Aquí, si ustedes se dan cuenta y hacemos una comparación con el aparato reproductor masculino, el del masculino, la eliminación de los fluidos, en este caso los líquidos, por ejemplo, la orina y obviamente el semen, comparten o salen por un mismo canal, en este caso es la uretra. Sin embargo, en el caso de las mujeres no es así. Si se dan cuenta, acá tenemos, ya les muestro un ratico, no, aquí no. Miren, aquí este es el hombre y esta es la uretra que comparte para la orina y también para los fluidos seminales. Entonces, ahí se ve. Ah, ok, entonces quedémonos aquí. Entonces, aquí, si se dan cuenta, está la uretra, en este caso el orificio por donde se va a eliminar todos estos líquidos de la orina. Y acá está la vagina como tal, si se dan cuenta, no comparte la misma función, no se tiene funciones compartidas. En este caso son diferenciadas y cada estructura tiene su función. Entonces, en este caso nosotros podríamos decir que el aparato reproductor femenino está un poquito más elaborado. Sí, entonces, ¿hay alguna duda en cuanto a los órganos que hemos tratado hasta aquí? Ya, entonces avanzamos. Aquí arriba, clítoris. Este es un órgano sumamente importante. ¿Qué encontramos? ¿Quién me lo dice? ¿Es el único? Ajá, ok. Ya, ¿qué haces? Te escucho, Ander. Ya, ok. El clítoris es el pene de la mujer no desarrollado, ¿sí? Entonces, el clítoris más o menos tiene una longitud de 3 centímetros, es todo esto, ¿sí? Lo que acabo de señalar, hacia atrás. Pero este clítoris también tiene, bueno, aquí ya lo indicamos que tiene el prepucio, ¿sí? Entonces, la puntita, en este caso, la parte de adelante, acá, justamente esa estructura que estaba apuntando, que es el clítoris, tiene, y gracias a él, puede la mujer estimular para tener un montón orgasmos. Como ustedes saben, las mujeres son poliorgásmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo acto sexual pueden llegar de 2, 3, 4 veces a los orgasmos, ¿sí? Versus al hombre que solo puede llegar a uno. De ahí tiene que descansar como alrededor de 15 minutos, no 15, 17 minutos o media hora para poder volver a tener otra relación sexual. Pero en el caso de las mujeres no, termina uno y puede empezar otro, ¿sí? O durante el acto sexual puede tener varios orgasmos a la vez, ¿sí? Entonces, veamos. El clítoris, como les mencionaba, tiene
cumple esta función específica de estimular a la mujer y también eh, tiene miles de nervios. Es justamente lo que le permite sentir placer. ¿Qué más? Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de, como ustedes creo que ya lo había hecho, hablar de los consoladores, la historia. ¿Hemos hablado? No. Entonces vamos a hablar un minuto aquí de los consoladores, teniendo en cuenta este órgano que es el clítoris. En la antigüedad, habían mujeres que tenían o sufrían una enfermedad que se les conocía como histeria. Entonces, ¿qué es lo que hacía o qué es lo que consistía esta enfermedad? Esta enfermedad tenían dolores de cabeza, que eran fatigas, o sea, eran insoportables para las mujeres. Las mujeres obviamente como son complicadas de por sí, entonces eran mucho más complejas en cuanto a su personalidad en esos días con esa enfermedad de histeria. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que hacían para controlar o medicar? Las mujeres iban a los doctores y pues los doctores realizaban un masaje pélvico. En este caso, un masaje en la zona de aquí, ¿sí? En la zona de la vagina. Únicamente se centraban en este órgano de acá, que es el clítoris. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Porque el doctor hacía referencia que no estaba teniendo los orgasmos suficientes en las relaciones sexuales. Entonces, eso le producía un malestar a la mujer, le daba dolores de cabeza, le daba enojo, fastidio y todo lo demás, ¿sí? Entonces, los doctores masajeaban esta zona y no se iban, las mujeres no se iban del centro del hospital hasta que consiguieran el orgasmo. Y esto se demoraba bastante tiempo. Entonces, para los doctores era muy cansado realizar estos masajes pélvicos y pues demandaba elaborar o crear alguna máquina que pues pudiera reemplazarles. Como les mencionaba, era demasiado agotador en los movimientos y etcétera, y llevaba tiempo como alrededor de... ¿Mandé? No terminaba en coito. Solo era un masaje. El doctor hacía simplemente el masaje, nada más. Y pues posterior a esto, pues la mujer no se iba del centro hasta que tenga el orgasmo o los orgasmos, dependiendo el caso. Y pues en este caso, por ejemplo, los doctores crearon una máquina, por ejemplo, tenían la sensación de vibrar y simplemente llegaban al centro médico las mujeres, les conectaban o les ponían esa máquina y empezaba a hacer el trabajo de masajear esta zona y pues ya no tenían que hacer ese enorme esfuerzo, claramente. Entonces, es por ello que las mujeres empezaron a comprar estas máquinas, estos consoladores, y los tenían en casa, como por ejemplo nosotros tenemos aquí una pastilla para el dolor de cabeza, una pastilla para los cólicos menstruales, completamente normal, algo médico, pero cuando se volvió un tabú o cuando se volvió un pecado tener este tipo de productos en casa, cuando la industria del cine empezó a usar estos juguetes, por decirlo así, en, en los videos porno. Entonces las mujeres de aquel tiempo se escandalizaron y dijeron, ¿cómo es posible de que yo tenga ese tipo de cosas en mi casa, en mi hogar, sabiendo que se utiliza para eso y que no sé qué? Entonces se volvió un tema tabú, al igual que los hombres obviamente decían, mi mujer no puede tener ese tipo de cosas en casa, una mujer decente. Entonces es por ello que se volvió completamente prohibido el tener este tipo de cosas en casa. Pero en realidad antes era completamente normal, solo que la sociedad es muy cambiante. Sí, entonces, y aquí tenemos bueno, hasta la actualidad tenemos este aparato
como el consolador. Sí, entonces así surgió esta tecnología para poder solventar las necesidades de las mujeres en aquellos tiempos. Y en la actualidad también, ya bueno, ahora no solo en las mujeres también, sino también para los hombres existen estos aparatos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, muy bien. ¿Por qué esa risa? A ver, sí, claro que sí. A ver, entonces en el clítoris, por ejemplo, una de las posiciones que se recomienda según estudios científicos, las posiciones que la mujer debe practicar en el acto sexual es que el hombre se ponga boca arriba y ella encima, porque el clítoris va a tener una fricción con la zona pélvica del hombre. Entonces se estará estimulando el clítoris y también se estará estimulando en la penetración. Sí, entonces es por ello que tiene doble impacto en esa posición. Es por ello que se recomienda trabajar de esa manera. ¿De acuerdo? Además, cabe mencionar que cuando una mujer practica este tema de masturbación, se centra en esta zona, incluso más que en la penetración de dedos o de algún otro producto o artefacto. ¿Sí? Entonces, esta zona es la que le permite llegar a los orgasmos, que le permite tener su placer. Es por ello que también es importante que los hombres conozcan las estructuras o los puntos claves en la mujer antes de la penetración. Es por ello que ustedes, como sé que ustedes han visto pornografía, han de haber visto que practican sexo oral y se centran en esta zona. Es justamente para estimular a la mujer y prepararle para la penetración. Sin una previa excitación de la mujer, va a existir dolor y no va a tener una buena experiencia. Sí, entonces por ello es que es importante conocer las estructuras del aparato reproductor femenino y pues en el caso de las mujeres conocer o autoconocerse y pues experimentar en algún momento, no ahora, pero sí a futuro. No, no digo ahora, pero en algún momento tendrán que conocer y guiar incluso a los hombres porque hay muchísimos hombres que no tienen ni la más mínima idea de en dónde, en dónde se encuentran los puntos G de la mujer y pues tienden a tener malas experiencias, por ello se rompen muchísimas relaciones porque no se complementan en el aspecto sexual. Así que es de eso. Mira tú, qué chévere. Al menos algo es importante. Entonces cuéntame, ¿qué has escuchado del sexo? Ah, ajá, ya. Qué bueno que tocaste el tema y es un excelente aporte. Justamente en la parte del glande, en el caso de los hombres, es quien tiene todos estos nervios que nos ayudan a sentir placer. El uso excesivo del aparato en el caso del pene y obviamente pues del glande pierde sensibilidad y es por ello que pierde el apetito sexual. Entonces, como lo usan mucho, se va perdiendo o desgastando y los nervios van desapareciendo.
Entonces es por ello que se da este detalle de lo que comenta Christopher, de la pérdida del apetito sexual. Entonces no hay que caer en este juego de que entre más mejor, sino entre un término equilibrado. Siempre busquen el equilibrio en sus vidas, en cualquier sentido, en el aspecto emocional, en el aspecto sexual, en el aspecto laboral, todo, en todo sentido busquen un equilibrio, que no sea excesivo, pero tampoco que sea escaso. Sí, entonces por ello que es importante. Y sí, justamente en donde se tiene mayor deseo y apetito sexual es en la adolescencia, porque después van creciendo y van modificando, va cambiando, va teniendo diferentes cambios físicos y morfológicos, emocionales en el ser humano, tanto mujer como hombre, y pues obviamente tienen otros tipos de atracciones. Y el sexo lo dejan como de segundo plano. Claro, no digo que no sea importante, pero si ya no es como que van de paseo en alguna ciudad y lo primero que piensan hacer es tener sexo. No, ahora es visitar, conocer, disfrutar y si es que se da la oportunidad, entonces sí. Mande. Existe la posibilidad, no sabemos sus pensamientos, pero existe la posibilidad, al igual que los hombres. Entonces, nadie se salva. Es justamente este cambio de hormonal que se da en las mujeres es por el ciclo menstrual. Entonces, en algún momento se producen mucho más hormonas, se liberan mucho más hormonas, por eso están mucho más receptivas en algunos días y en otros días son completamente opuestas. Un día te dice sí, el otro ya ni siquiera te conoce y es por estos cambios hormonales que son a veces muy abruptos. Pero ya sabemos cómo actúan, cómo son, no depende de ellas, su organismo es así, trabaja así, así que simplemente hay que adaptarnos a lo que tenemos. Lo siento chicas, pero es la realidad. Y ustedes van a ser fieles de aquello, de que algún día están bien y otros están depresivas, después otro día están sumamente felices y después otros días están como normal y es justamente por estos cambios los cambios hormonales. La producción de hormonas va variando según el día. Muy bien, dígame. Ah, ajá. A ver, vamos a hablar el tema de la menstruación la próxima clase, porque en esta creo que ya no nos queda mucho tiempo. Sí, nos queda 6 minutos. Entonces, esta sería la clase de menstruación y aquí vamos a hablar justamente de cómo funciona el ciclo menstrual y cómo estos se relacionan con el paratiroides y cómo influyen, porque estas glándulas liberan hormonas netamente para tener un equilibrio en el cuerpo. Entonces, no importa en dónde se ubiquen, simplemente se liberan las hormonas y como por nuestro flujo sanguíneo o los nervios son guías o caminos para poder llegar a los diferentes puntos del cuerpo. Es así como funciona, Christopher. No importa dónde esté, simplemente se libera y se va guiando. Sí, entonces este timo también tiene una conexión obviamente en el cerebro que dice, ok, ya llegó la hora del ciclo menstrual, activemos todo. Entonces ahí activa el apetito sexual, activa, bueno, también a que el endometrio se rompa y se produzca el sangrado, y todo pasa este tipo de cosas. Entonces ya vamos a hablar la próxima clase, el próximo viernes,
estaremos hablando de aquello. Chicos, una cosa nada más, consulten, vengan leyendo. Christopher, genial el aporte que estás dando entre tus pasatiempos, creo, y veo que estás aprendiendo, así que estudiemos un poquito más, revisemos y pues para tener claras las ideas o los conceptos para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, únicamente culmino con esto. Los labios mayores simplemente tienen esta función, al igual que los labios menores, de recubrir y proteger para el paso de los microorganismos. Asimismo, también liberan sustancias, en este caso para poder tener una lubricación. ¿Sí? El lubricante natural se da tanto en los labios menores como en los labios mayores. ¿Sí? Y la apertura vaginal, aquí nosotros tenemos en cuenta que eso es lo que primero busca el hombre, es la apertura vaginal para poder penetrar, pero como ahora ya saben que se debe trabajar previamente en otras estructuras para estimular y excitar a una mujer. No es tan sencillo la sexualidad femenina, así que porfa tener en cuenta esto. Quienes ya son casados y quienes ya tienen novias, pues tener en cuenta. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que sienten placer en la penetración, como les mencionaba, y obviamente en el clítoris al momento de existir esta fricción, tienen dobles sensaciones y trabajan en conjunto. Sí, entonces hay que estudiar este tipo de aparatos para poder comprender mejor a las mujeres y tener excelentes experiencias sexuales. Y obviamente también es importante en el caso de que vayan a estudiar algún tema de medicina, enfermería, ginecología o algo referente a incluso psicología, porque se van a encontrar con este tipo de información y qué bueno que lo vayamos tratando de una vez para que vayan con conocimientos previos. Claramente, si es que sobrevivimos todos, podremos continuar con nuestra vida. Si no, ya, suerte. No, no, sí, seguro que sí salimos de esta, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase, así que ya mismo se termina. Si tienen alguna duda, inquietud, berrinche, pueden hacerlo ahora, que les estaré escuchando. ¿Cómo lo están pasando? Cuéntenme. Deciré, ¿qué estás haciendo? Ah, sí, ya. ¿Qué estamos haciendo?